también soy coach, y la gente dice que soy escritor, pero a mí me gusta definir que tengo un romance con la escritura, ¿no? Pero bueno, eso realmente no es lo importante es que mi presencia hoy aquí pues tenga algún tipo de sentido para las personas que habéis venido. Si algún pequeño mensaje de los que voy a expresar en mi charla os toca y os llega y os sirve para aportar sentido y para llenar vuestras vidas de sentido, yo con eso me doy por completamente satisfecho. La charla que yo planteé en un principio era buscar sentido en la adversidad. Después, pensando un poco, digo, ¿y por qué solo en la adversidad? El sentido lo tenemos que buscar tanto cuando las cosas nos están yendo no como nosotros pensamos que queremos que nos tienen que ir, sino también en los momentos en los que las cosas nos están yendo bien. Porque una vida en la que estamos satisfechos pero en la que no encontramos un sentido para lo que nos está ocurriendo es una vida vacía. Me gustaría comenzar contando una historia, ¿no? En febrero del año 1937, decenas de miles de familias malagueñas procedentes de toda la provincia fueron expulsadas de sus hogares por la guerra y fueron lanzadas a la carretera que unía Málaga con Almería. Entre todas esas personas iba una mujer embarazada de 8 meses, acompañada de sus 3 hijos. Los 2 pequeños eran 2 varones, el más pequeño tenía 4 años y la mayor una niña que tenía solo 10. En su cabeza solo sobrevivía una idea, que era poner a salvo a sus 3 hijos y al que venía moviéndose dentro de su vientre. Después de muchos días caminando, llegaron a Almería y allí consiguieron subirse a un tren que los trasladó hasta Valencia. Desorientados por allí, por toda la ciudad, una ciudad completamente desconocida para ellos, pues encontraron refugio en un campamento de gitanos que vivían en los márgenes del puerto de Valencia. Y allí, calentada por una estufa improvisada con una lata donde había estado ardiendo una hoguera, dio a luz a mi padre. Yo le decía, abuela, cuando yo era pequeño y me preparaba ya la merienda, le decía, abuela, cuéntame cosas de la guerra. Y entonces en ese momento a ella pues la mirada se le perdía en algún punto del espacio y viajaba en el tiempo para rescatar la historia de mi familia. Y siempre empezaba de la misma manera. Se fue todo tan rápido, tuvimos que salir con las manos vacías todos corriendo. Pero gracias a Dios nos teníamos los unos a los otros y 2 pies para seguir adelante. Hoy desde la distancia, cuando yo era niño, todo eran anécdotas, pero desde la distancia, cuando recuerdo aquellas palabras, me doy cuenta de que había una gran sabiduría encerrada en aquella frase. Y era simplemente que no basta solamente con tener los pies para seguir adelante, no basta solamente con tener los medios, sino que tenemos que tener un motivo. El motivo de ella era el mantener a su familia unida. Viktor Frankl, no sé si lo conocéis, Viktor Frankl es un psiquiatra austriaco que pasó gran parte de su vida en campos de concentración alemanes. Y él, dentro de los campos de concentración, se dedicó a estudiar la conducta humana porque le tenía que dar un sentido a su vida. Y descubrió algo importante, y era que todas aquellas personas a las que se les había despojado absolutamente de todo, de su ropa, de su dignidad, incluso de su identidad, porque los convertían en un número, esas personas podían llegar a conectar con una parte de ellos muy grande. En medio de toda esa catástrofe, en medio de todo ese horror, en medio de toda esa degradación, se podía volver a encontrar bondad en las personas. Y se dio cuenta de que las personas, los presos, los presos judíos que tenían un motivo, que tenían una razón para seguir viviendo porque tenían esperanzas de ver a su familia, de volver a reencontrarse con ellos, o que establecían lazos entre los demás presos que estaban allí dentro, conseguían tener una mayor voluntad de vivir. Y las personas que perdían el sentido de su vida, simplemente con el tiempo se iban apagando y se iban dejando morir y desaparecían. Por eso la importancia de encontrar un sentido a nuestra vida. Hoy en día nos estamos dando cuenta de que estamos perdiendo un poco de vista esa búsqueda de sentido.
Porque la felicidad se ha convertido en una industria, se ha convertido en un producto. Estamos hiperinformados, estamos continuamente siendo bombardeados, tanto por los medios de comunicación como por las redes sociales, con una cantidad de información que nos obliga a ser felices y que nos dice que si no somos felices es que tenemos que tener algún defecto, que no somos válidos, que no somos adecuados. Entonces la búsqueda de felicidad se ha convertido en el motivo principal. Y sin embargo, cuando observamos el mundo y observamos a las personas, nos damos cuenta de que todos vamos buscando esa felicidad fuera de nosotros, en los objetos, en las experiencias, pero que al final tenemos que saltar a otra y a otra más y a otra más, porque nunca terminamos de sentirnos llenos. Eso en nuestro cerebro tiene un efecto importante, y es que nos estamos desconectando de nuestra verdadera esencia y nos estamos conectando con un circuito de recompensa. Confundimos la felicidad con experimentar placer y no experimentar dolor. Entonces, en esta vida no podríamos ser nunca felices, porque el dolor va a estar presente en cada momento y en cada día de nuestra vida. Podemos experimentar momentos de felicidad. Por eso, mi propuesta es siempre, lo que yo trato de hacer, tanto con mis pacientes como con las personas con las que entro en contacto, es desviar y convencerlas de que tienen que empezar a cambiar esa búsqueda de felicidad por una búsqueda de sentido. Porque la felicidad puede estar hoy y mañana no estar. Puede durar horas, puede durar días o puede durar minutos. Pero cuando nosotros tenemos un sentido y tenemos claro hacia dónde nos dirigimos y la importancia que tiene lo que nosotros estamos haciendo, eso permanece ahí para siempre. Eso llena nuestras vidas desde adentro, desde el fondo. Entonces me gustaría hablar sobre el sentido y sobre cómo llenar nuestras vidas de sentido. Sería algo muy extenso y muy complicado, pero me gustaría pues resumir un poco en 3 actitudes que podemos entrenar y desarrollar para que esa búsqueda y ese encontrar sentido a lo que ocurre en nuestras vidas sea algo más sencillo y más asequible. Desde la psicología, nuestra responsabilidad como profesionales es aportar soluciones para que la gente pueda, no solamente palabras, sino que pueda convertir esas palabras en músculo y en carne en sus propias vidas. Y que entrenar esas habilidades al final nos lleven y nos reconduzcan hacia la meta que nos estamos proponiendo, que es mantener nuestras vidas llenas y sentirnos plenos, tanto cuando las cosas están pasando como nosotros queremos, como cuando las cosas no están funcionando y no están marchando como nosotros esperamos o como nos gustaría que ocurriese. ¿Vale? Entonces, el primer cambio que tenemos que hacer para cambiar de la felicidad al sentido es aprender a que nos tenemos que responsabilizar de nuestros actos y de nuestras elecciones. Podemos escoger 2 actitudes ante la vida. Podemos escoger la actitud de víctima, en la que todo lo que ocurre fuera de nosotros y todo lo que nos pasa nos afecta y nos convierte en seres reactivos que no elegimos la actitud que tenemos, o podemos escoger una actitud más responsable en la que elegimos exactamente cómo queremos afrontar y cómo queremos estar frente a la vida. La palabra responsabilidad, si la extendemos un poco y le metemos una H intercalada en medio, se convierte en responsabilidad, que es la habilidad para responder. Eso no quiere decir que no experimentemos emociones relacionadas con los sucesos que estamos teniendo. Si yo estoy atravesando una enfermedad, si estoy atravesando una pérdida, es normal que experimente emociones de tristeza, de depresión, de indefensión. Pero, ¿cómo respondo ante esas emociones? ¿Huyendo? ¿Tratando de drogarme? ¿Tratando de buscar distractores que me alejen de esas emociones? ¿O afrontándolas y mirándolas de cara y encontrando un sentido para que esas emociones estén ahí? Así que esa es la primera habilidad que necesitamos empezar a desarrollar, la responsabilidad. El aprender a que entre que el estímulo sucede y la respuesta nuestra se lleva a cabo, existe un pequeño lapso de tiempo en el que podemos elegir nuestra actitud. Ese lapso de tiempo nos puede parecer muy corto, pero si practicamos y nos hacemos conscientes, al final vamos agrandándolo y terminamos reaccionando ante la vida como nosotros decidimos y no como las circunstancias o los demás esperan que nosotros actuemos.
Yo imagino que todos conocéis la historia de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue encerrado por luchar en contra del apartheid, por luchar por la igualdad entre personas de diferentes razas en el país en el que él vivía. Cuando estaba encerrado, los captores le ofrecieron que lo ponían en la calle inmediatamente si él lanzaba el mensaje contrario y si dejara de luchar por esos derechos. Y él dijo que si él hacía eso, entonces sería un prisionero real, porque su cuerpo lo podrían mantener entre barrotes, pero su cabeza y su forma de pensar le pertenecía. Ahí nos estamos encontrando un ejemplo de responsabilidad, de, a pesar de que las circunstancias me presionan y me empujan a actuar en una dirección, yo elijo una dirección con sentido. Muchos años después, en 1990, cuando lo pusieron en libertad, Bill Clinton no era presidente todavía, era gobernador de Arkansas, y en ese momento histórico estaba viendo la televisión cómo liberaban a Nelson Mandela y llamó a su mujer para ver ese momento. Cuando Nelson Mandela salió de la cárcel y se encontró con esa multitud de periodistas y de fotógrafos lanzándole preguntas, Clinton dice que observó en él una expresión de ira y de rencor. Con el tiempo, cuando Clinton se convirtió en presidente, tuvo la oportunidad de compartir un tiempo con Nelson Mandela en una cumbre en la que coincidieron los dos. Y aprovechó para preguntarle que cuando lo pusieron en libertad, él estuvo pendiente de aquel momento y observó cómo su cara se había llenado de ira. Y entonces Nelson Mandela le dijo: sí, tienes toda la razón. ¿Sabes lo que me pasó? Que cuando salí dije: esta maldita gente que me ha robado 27 años de libertad. Afortunadamente había seguido unos estudios bíblicos dentro de prisión y en ese momento Jesús me habló y me dijo: Nelson, cuando estabas dentro eras libre, ahora que estés fuera no vayas a ser prisionero. Eso es elegir nuestra actitud interna, el tomar distancia con respecto a nosotros mismos para poder observar nuestra mente. Y ahí es donde nos encontramos con nuestra segunda habilidad. La segunda habilidad es aprender a que en nuestra mente van a estar sucediendo cosas todo el tiempo. Nuestra mente nos va a estar hablando continuamente. Nos va a estar hablando de cómo hemos aprendido que tenemos que actuar. Nos va a estar hablando de lo malo que el otro me puede hacer. Me va a estar hablando de todo lo negativo que puede estar sucediendo. Es normal. Nuestra mente, la función que tiene es esa, ¿no? Yo hay una pregunta que le lanzo siempre a mis pacientes y les digo: ¿tu cerebro cuál es la función principal que tiene? Y mucha gente me dice: pues hombre, buscar la felicidad. Le digo: no. La función principal de tu cerebro es la supervivencia. La felicidad a tu cerebro le importa un carajo, con perdón de la expresión. Tu cerebro, en una situación en la que tú te lo estás pasando de puta madre y estás súper feliz, suena de pronto un ruido, un bombazo, y toda esa felicidad se borra de un plumazo porque tu cerebro lo que le importa es sacarte de allí. Entonces, ¿qué cerebro es el que va a funcionar mejor? Un cerebro que está caminando, imaginémonos hace miles de años en una sabana, un hombre primitivo que va por el campo diciendo: ¡ay, qué bonito el río! ¡Ay, qué bonito los pájaros! ¡Ay, qué bonito el cielo! ¡Zasca! Se lo han comido inmediatamente. Nuestra supervivencia se ha promovido gracias a que nuestro cerebro está pendiente de todo lo negativo. Entonces la función de nuestro cerebro es pensar en negativo continuamente. Pero no nos tenemos por qué quedar ahí. Que nuestro cerebro funcione de esa manera no quiere decir que no pueda funcionar de otras formas que nos ayude a salir de esa prisión en la que se convierte nuestra mente cuando somos reactivos y nos dejamos llevar únicamente por lo externo. Hoy en día estamos en un entorno muy diferente al de hace miles de años. Hoy en día apenas estamos expuestos a peligros reales en nuestra vida real. Los peligros son los que nosotros nos vamos imaginando. Entonces esa es la segunda cualidad que tendríamos que empezar a entrenar en nuestras vidas para poder dejar que el sentido termine emergiendo. Y es no engancharnos a nuestros pensamientos. No podemos pelearnos con ellos porque no podemos dejar que esos pensamientos estén ahí. Hay un cuento zen en la que un alumno le pregunta a su profesor: maestro, yo quiero encontrar el mejor maestro de meditación
que haya, porque quiero ser el mejor practicante de meditación. Y el maestro le dice, mira, yo no te puedo decir quién es el mejor maestro, tú simplemente busca. Y si te encuentras uno que te dice que verdaderamente puede tener la mente en blanco y no pensar en nada, entonces ese no lo elijas. Es mentira. No podemos dejar nuestra mente en blanco. Podemos encontrar un espacio en el que observar nuestra mente y lo que está sucediendo en ella. Y observar un espacio vacío donde los pensamientos se quedan alrededor. Ese es el segundo paso que tenemos que dar. Aprender a distanciarnos de nuestra mente, de nuestros pensamientos y observarlos. Eso es una cualidad humana muy importante, una cualidad humana muy valiosa, una cualidad humana que nos da la posibilidad de salir de la prisión en la que se puede convertir nuestra mente. Nuestra mente se convierte en una prisión porque en vez de estar centrada en lo que está ocurriendo, en vez de estar centrada en el presente y en la vida, está centrada en lo que está a punto de ocurrir, en lo que pasó y en lo que he pensado y en lo que no he pensado. Nuestra mente es un instrumento muy valioso, pero se puede convertir en una trampa enorme. Vamos a aceptar todos esos pensamientos que están dentro de nuestra cabeza, aunque no nos gusten, y simplemente vamos a observarlos y decidir si nos enganchamos a ellos o no nos enganchamos a esos pensamientos. Pero eso no se logra tan fácilmente. Para eso necesitamos también saber en qué dirección tenemos que dirigir nuestra mente y de qué manera juzgar esos pensamientos, si son interesantes o valiosos para mí o no lo son, si tienen sentido, si aportan sentido a mi vida. Y eso solamente lo podemos lograr si aprendemos a conectar con nuestros valores. Y para conectar con nuestros valores, lo primero que tenemos que hacer es descubrirlos. Una de las cosas que menos hacemos en nuestra vida es pararnos un momento a decidir qué es importante y qué es valioso para cada uno de nosotros. Dejamos que la sociedad nos imponga esos valores. Cuando ponemos la televisión, por ejemplo, y vemos la publicidad no solamente está tratando de vendernos algo, está también tratando de inculcarnos valores, nos está diciendo qué es lo que necesitamos para ser felices, qué es lo que necesitamos para sentirnos vivos, qué es lo que necesitamos para sentirnos llenos, qué es lo que le tiene que dar sentido a nuestra vida. Si dejamos que eso lo decidan otras personas, si dejamos que eso lo decida la industria, no tenemos control sobre hacia dónde vamos a ir. Nuestros valores son como una brújula. Nuestros valores van a apuntar a lo que es importante, a lo que es valioso para cada uno de nosotros. Para cada persona pueden ser muy diferentes. Habrá personas que decidan una serie de valores, habrá personas que decidan otros valores que sean diferentes, pero también igual de importantes. Pero en la mayoría de los casos, cuando una persona no se encuentra, no sabe hacia dónde ir y no le encuentra sentido a su vida, es simplemente porque no se ha parado a pensar en qué es lo que puede ser importante. Hoy en día, las consultas nuestras de los psicólogos, de los terapeutas, están llenas de adolescentes, de jóvenes, simplemente porque no saben hacia dónde quieren ir. Y al final se terminan enganchando a historias y a cosas que no los llevan a ningún lado, a videojuegos, a drogas, a conductas rebeldes, a desafiantes, simplemente porque están buscando sentido, están buscando llenar el vacío que sienten, están buscando sus valores. No tener valores es como si convertir la vida en un tablero de parchís o en un tablero del juego de la oca, en el que son los dados los que nos terminan moviendo por ella. Cuando escogemos nuestros valores, lo que es importante para nosotros, nuestra vida avanza en la medida en la que nosotros y en la dirección en la que nosotros queremos avanzar. Para mí uno de los valores más importantes es la compasión. Tenemos que aprender a darnos cuenta que la compasión cura muchísimo más que las pastillas y que cualquier otro fármaco que nos encontremos. Mathieu Ricard, no sé si lo conocéis, Mathieu Ricard es un monje, es francés, se convirtió en monje budista y está pues etiquetado como el hombre más feliz del mundo. Cuando decidió someterse a un experimento en una universidad americana en el que le pusieron miles de electrodos por la cabeza
para comprobar sus ondas cerebrales y para ver qué es lo que estaba pasando dentro de su cerebro cuando él estaba en estado de meditación, se dieron cuenta de que en la escala en la que él se movía, que los científicos la habían delimitado entre 3 y -3, siendo 3 el mayor estrés y -3 un estado de beatitud, un estado de estar en paz y conexión, él sobrepasaba el -3 y se iba casi hasta el -4, ¿no? Y observaron que había una actividad completamente inusual en su lóbulo prefrontal izquierdo, que es la zona asociada a sentimientos de bienestar. Cuando le preguntaban qué es lo que él hacía para llegar ahí, él decía simplemente que él se centraba en un pensamiento compasivo, en mirar el mundo desde la compasión, en conectar con los demás desde el amor, desde el no juicio. Ese es uno de los valores que tiene que ser la piedra angular de nuestras vidas, si queremos que nuestras vidas tengan sentido y tengan dirección. Bueno, pues esas son las 3 habilidades que tenemos que empezar a desarrollar. Tenemos que aprender y convertirlas en un triángulo que mueva nuestra vida de alguna forma. Un triángulo, en los vértices de abajo nos vamos a encontrar la responsabilidad, el elegir nuestra actitud, el no dejar que sea el mundo externo o los sucesos que nos pasan y que llegan a nuestras vidas los que deciden la respuesta que yo quiero ejercer en el mundo. Es normal tener impulsos, pero no tenemos por qué dejarnos llevar por esos impulsos. Pero para poder decidir si dejarme llevar o no dejarme llevar por ese impulso, tengo que aprender también a distanciarme de ellos, a distanciarme de mis pensamientos, a convertirme en un observador de lo que sucede en mi mundo interno. Cuando logramos eso y encima tenemos en la punta de arriba unos valores que apunten hacia lo que verdaderamente es valioso e importante en nuestra vida empezará a llenarse de sentido. Y dejaremos de ser hámsters en una rueda tratando de buscar algo que hemos puesto la etiqueta de felicidad y que no terminamos de alcanzar nunca. Recordemos, cambiemos felicidad por sentido, independientemente de las circunstancias por las que estemos atravesando, sean positivas, sean negativas, sean agradables o desagradables. Tratemos de buscar un sentido a lo que nos está pasando. Tratemos de darle una utilidad que nos conecte con los demás y que nos lleve más allá de nosotros. Lo podemos conseguir cultivando esas 3 actitudes: responsabilidad, libertad y valores. Para terminar, me gustaría hablar de la última vez que vi a mi abuela con vida. Yo tenía 7 años y ni siquiera nos pudimos tocar ni nos pudimos hablar, porque había un cristal entre nosotros, que era el que ponían en una ventanita en la UCI para que los familiares pudiéramos ver a los enfermos. Y ella estaba allí, tan vulnerable, tan pequeñita, allí en una cama, y yo le decía, le gritaba desde el otro lado: «Abuela, ¿cómo estás?». Y ella me leía los labios y me decía: «Estoy bien». Al día siguiente, creo que fue, falleció. Y siempre se le queda a uno, aunque uno es muy pequeño, siempre se le queda a uno la sensación de que no se ha despedido en condiciones, de que te falta algo, de que no se ha dicho todo entre vosotros, ¿no? La manera de superar esa sensación fue a través de la búsqueda de sentido. Y a mí me di cuenta de que entre mi abuela y yo se había dicho todo, porque con aquella frase que me dijo al principio, me dijo: nos teníamos los unos a los otros y pies para seguir adelante. Creo que eso me dio la llave para darme cuenta de lo que era importante en la vida. Yo transformé esa frase con el tiempo y dije que lo importante es tenernos los unos a los otros, porque eso es lo que le da sentido a seguir adelante. Espero que esa frase la hagáis vuestra y os ayude a encontrar y a llenar vuestra vida de sentido. Muchísimas gracias. Bueno, pues continuamos con Gina Ariza. Se va mientras se pone cómoda. Buenos días, un placer estar aquí. Muchas gracias a Pilar por invitarme. Perdonad, pero he llevado